Listo. Entonces estamos en el campo de las redes neuronales artificiales y hemos dicho de que es su aplicación de estas redes neuronales, ¿no? Les decía de que toma su nombre según el campo. Por ejemplo, el campo de aplicación. Si vamos a manejar datos, llamados datos de series de tiempo, o sea, datos que tienen que ver, por ejemplo, las ventas a través del tiempo, ¿no? Eso se puede aplicar con redes neuronales y ya las redes neuronales toma el nombre, su campo de aplicación específico es las redes neuronales recurrentes, ¿ya? Entonces, el campo es grandísimo, ¿no? Sumamente grande. Entonces, bueno, aquí solo hay unos pequeños ejemplos. Y algo también importante es que inicia con esto, ¿no? Que las redes neuronales, por ejemplo, en nuestro caso, pueden, ojo, pueden, ¿no? No dicen deben, sino pueden. Se sobreentiende que es como una sugerencia, ¿no? Porque luego se pueden transformar los tipos de datos. Entonces, decimos aquí que las redes neuronales pueden ser usadas solo con dataset, ¿sí? De entradas numéricas y sin valores perdidos, o sea, que no existan casilleros en blanco, ¿no? Entonces ahí hay que depurar los datos crudos, los datos que a veces vienen de fuera, pues hay que prepararlos, ¿no? Siempre este paso de preparar los datos siempre es lo que va a tomar más tiempo realmente, ¿no? Entonces se sobreentiende que las variables que vamos a manejar se sugieren que sean numéricas, ¿no? De todas maneras, hay muchas maneras ahora ya de transformar, ¿no? Ciertas cosas, cierto tipo de datos a otros, ¿no? Pero lo ideal es que trabaje con variables numéricas, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la otra diapositiva para no... bien, lo que había dicho también, otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, lo que es la detección de anomalías, ¿no? Creo que alguna vez hablamos de esto. Básicamente, por ejemplo, supongamos que una persona tiene en su cuenta bancaria, es normal que todos tengamos un gasto más o menos en promedio, ¿no? Y de pronto, o también un ingreso en promedio, ¿no? Más o menos, ¿no? Y de pronto, no sé, la persona tuvo un ingreso, digamos que, supongamos, están enseñados siempre a recibir, no sé, unos 2.000, no sé, 1.500, $1.000 mensuales, y de pronto se ve que hubo un mes donde se ingresó, vamos a suponer, unos $150.000. Entonces, a eso se llama anormal, ¿no? Algo anormal, cuando obviamente no es común, ¿no? Entonces, ahí se detecta. Esto en el campo de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, es sumamente útil, ¿no? Entonces, ahí, a este campo se lo conoce como detección de anomalía. Estoy aquí. Sí, también el reconocimiento de patrones, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí se utiliza bastantísimo lo que es el reconocimiento facial. Entonces, a veces ya hemos visto, incluso en las películas, ¿no? Cuando, antes de ingresar, pues nos miden la distancia de los ojos o en sí todo nuestro rostro, también la voz o la huella digital, ¿no? Entonces, ahí realmente las redes neuronales, pues, se aplica bastantísimo, ¿no? Ahí también entra lo que se llama deep learning, bueno, y ahí ya comienza eso a extenderse, ¿no? También el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, lo que es para los reconocimientos, por ejemplo, de un texto, para ver de qué está hablando ese texto, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero aquí de aplicaciones, ¿no? Esta es como una introducción de lo grandioso a la final que es este campo, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña portada, supuestamente es lo que maneja el trabajo de nuestras neuronas, ¿no? En cada uno de nuestros cerebros se comunican a través de esas señales luminosas que se llaman sinapsis. Bueno, a la final esto lo vamos a nosotros a llevar pues al campo un poco de la matemática, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a empezar. Esto que ustedes ven aquí, pues esta imagen justamente, esto es una neurona. Vamos a tratar de explicar en sí qué es una neurona, ¿no? Ahora, bueno, vamos a tratar de ver este diagrama. Bueno, este diagrama pues es el modelo general de una red neuronal artificial, ¿sí? Vamos a ver luego más adelante la diferencia entre red neuronal de una sola capa y de varias capas. ¿Por qué le llamamos una sola capa? Bueno, vamos a entender de que aquí vamos a observar que tenemos unas entradas, unos ingresos, ¿no? Entonces, estos numeritos que ustedes ven aquí, X0, X1, X2,
X sub n, vienen a ser las variables de nuestra tabla. Voy a dibujar aquí, ¿no? Nosotros estamos enseñados a que en nuestras tablas tenemos una tabla de datos, un dataset, ¿sí? Tenemos variables y supongamos que aquí en cada variable tenemos valores, ¿no? X sub 0, X sub 1, ¿sí? Sea cual sea que sean estas variables, ¿no? X sub 2, etcétera. Entonces, ¿ok? Entonces, fíjense que los datos, ¿no? Digamos, cada fila de estos datasets van a ser la entrada de nuestra red neuronal, ¿sí? Son los números que ustedes ven aquí. ¿Ya? Hasta ahí, ven, es bastante sencillo, ¿no? Ahora bien, estas entradas se van a asociar a unos parámetros, y ya esto lo maneja la parte matemática, más adelante la vamos a explicar. Bueno, aquí en este momento se lo he representado con W, y no es nada más que unos pesos en el cual, ahí es donde la importancia de esto, ¿no? A través, digamos, si se puede decir, a través de la experiencia, o sea, cada vez que se usa estos tipos de algoritmos, tienen la capacidad de que el proceso matemático que se maneja pues, en estos modelos va a hacer que estos pesos se actualicen estos pesos de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, al inicio, de pronto, hay muchas teorías de cuál es la mejor forma para iniciar los pesos, pero no hay problema. De la forma que sea que se inicien estos pesos, digan ustedes, por ejemplo, de forma aleatoria, ¿sí? Durante el transcurso del tiempo, esos pesos se van a actualizar, van a cambiar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver eso, o sea, cómo es eso, cómo cambia, ¿no? Entonces, la idea es lo siguiente, de que cada entrada se va a relacionar, puede ser a través de una multiplicación, o sea, este valor que ustedes tienen se va a multiplicar por W sub 0, por decir eso, ¿no? Puede haber ese tipo de relación, una multiplicación, ¿ok? De todas estas entradas. Entonces se sobretiene que si una entrada es más importante que otra, o sea, mejor dicho, una variable de pronto, ¿no? Según el objetivo que nosotros estamos buscando, es más importante que otra, su peso va a ser mayor también, ¿no? Obviamente va a estar relacionado un poco ahí. Entonces, en la forma más básica, estas entradas con su peso van a interactuar con alguna función. En la forma más básica, pues, por ejemplo, podemos ver esto de aquí, es una simple función lineal o combinación lineal, como ustedes ven, se está multiplicando cada entrada por su peso y se suma. Y obviamente esta suma me va a dar un valor numérico. Este valorcito numérico es el que nos va a servir para clasificar lo que estamos nosotros buscando, ¿no? Entonces, en este momento hay esta especie de combinación lineal, ¿sí? Y esta función lineal, si quieren decirlo, va a cambiar, porque hay muchos modelos de neurona, ¿no? Todo esto de aquí pues es una neurona, ¿no? Todo esto que ustedes ven aquí, ¿no? Es lo que se conoce como neurona en las redes neuronales. Ahora, resulta que yo puedo cambiar la forma de relacionar esos pesos. No me gusta la multiplicación, o la suma, sino que sea a través de logaritmos naturales. Entonces, ese tipo, ¿no?, de relación a la final entre las entradas y las salidas se conoce como función de activación. Entonces, ahí es donde viene la parte bastante matemática, ¿no? La función de activación, entonces, en este momento que vemos en el gráfico, no es nada más que una simple función lineal. Esta es la cosa, creo, más sencilla, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Entonces, evaluando, ¿sí?, esta función de activación es lo que tenemos una salida, ¿no? Sí, entonces, la función de activación por lo general se lo representa gráficamente aquí en estos diagramas. Por ejemplo, aquí vemos una epsilon que ustedes ven ahí, ¿sí? Perdón, la letra sigma, ¿no? Perdón, sigma, ¿no? En griego. Bueno, entonces, bueno, eso es la representación, pues, es lo de menos. La cuestión es tener claro más o menos la relación entre las entradas y la salida, que es a través de una función de activación. Si ustedes ven acá también hay una especie de constante que
que por lo general siempre se lo relaciona, la entrada va a ser el número 1 y también aquí va a tener, a veces suele tener su propio peso, ¿no? Su propio peso, ¿no? En este momento, bueno, el peso suponemos que es 1, supongamos, ¿no? Entonces, no es nada más, pero es parte del modelo esto, ¿no? De este modelo matemático. Ok, estos pesos que ven aquí, pues también tienen su nombre, se llama como pesos signácticos. Y no es nada más que, voy a retroceder un poquito, ¿no? Es algo así como estas señales luminosas, ¿no? Que cuando pues, el peso es más importante, ¿no? Hace que se active esa entrada, ¿no? Habrán pesos, hay pesos, pues, que son nulos, ¿no? Entonces, eso ya, lo bonito de esto es que básicamente, pues el algoritmo se actualiza al final esos pesos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener tiempo para estar lo que se conoce como entrenando a la red neuronal, ¿no? Por eso, si uno escucha, están entrenando la red neuronal, básicamente es el proceso de esto, ¿no? De obtener un mínimo error, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, esta neurona simple, donde tenemos entradas, tenemos esta función de activación que no es nada más que una función lineal o combinación lineal. Tenemos la salida, es lo que se conoce con el nombre de perceptrón, ¿ya? Entonces, parece que fuera algo difícil, pero no es nada más que esto, la relación entre las entradas, ¿sí? Sus pesos y utilizando esta función de activación, esta función lineal. Entonces, esto es el perceptrón y esto se sobreentiende que es la red neuronal la más básica, como que dice las vocales, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver pues otros tipos de redes y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos hablar aquí. Bien, entonces, lo que he explicado un poquito aquí en teoría, ¿no? Para que quede plasmado. Dice, para una observación X sub 0, X sub 1, X sub 2, o sea, todas estas hemos dicho que representan entradas, ¿no? Estas van a ser las variables independientes. Ya creo que sabemos eso, ¿no? A estas alturas, las variables independientes son las columnas, básicamente de la tabla, del dataset, ¿no? Y recuerden ustedes que hay la variable dependiente, ¿no? Que es la clase, la que va a ser clasificada. La variable de respuesta es la dependiente, ¿no? Entonces, aquí está lo que hemos explicado. Cada entrada pues es multiplicada por un peso, ¿sí? Estos pesos W se lo representa como W, ¿no? ¿Sí? Hay un valor B que es básicamente una especie de constante ahí, ¿no? Bien, entonces también hemos explicado que este es el caso más simple, donde se suma, se multiplica y se suma. Creo que no hay nada nuevo ahí. Y bueno, no hay nada nuevo ahí, ¿no? Entonces, por aquí me voy a saltar esta, ya lo hemos explicado. Ahora bien, otro tipo, fíjense, otro tipo de función, o mejor dicho, ¿no? Esta neurona llamada perceptrón se le puede relacionar con otro tipo de función de activación, ¿sí? Y es el siguiente. Si ustedes ven aquí, pues no hay nada nuevo en este diagrama. Están las famosas entradas con sus pesos, ¿sí? Por acá está este valor, bueno, este valor de polarización, es el nombre, esta constante, ¿no? Valor de polarización, ¿no? Y esto a la final, pues, ingresa a nuestra llamada función lineal. Hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora la cuestión es la siguiente, bueno, pero ¿qué hacemos con el resultado? Supongamos que tenemos 0.8, porque son números, ¿no? Números reales, son funciones. Puede ser que tengamos 0.5, ¿sí? Puede ser que tengamos incluso un número 2, ¿no? Podemos obtener cualquier número. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Maneja un poquito un concepto, bueno, no quiero decir que parece que fueran como las probabilidades, ¿no? Pero de pronto ya lo hicimos esto con la función logística. No sé si recuerdan la clase anterior. Va a ser algo bastante parecido. Y el concepto más simple es lo siguiente. Bueno, se han puesto de acuerdo y dicen lo siguiente, vamos a manejar la siguiente función, ¿no? De tal forma que cuando tengamos un número positivo, ¿sí? O sea, una vez que ustedes multiplican, suman, y si obtienen un número positivo, entonces la salida va a ser 1, ¿ok? ¿Sí? Y si, caso contrario, ¿no? Si tenemos un número negativo o de pronto
de pronto puede ser también igual a 0, ¿no? Ya depende de la definición que nosotros queramos, vamos a establecer como -1. Entonces, de tal forma que aquí, si ustedes ven, vamos a clasificar algunos problemas binarios. En este ejemplo se puede tener clasificación binaria. Por ejemplo, si nosotros decimos, supongamos una persona es, puede ser pues, que puede recibir un crédito o no puede recibir un crédito. Entonces, supongamos 1, vamos a clasificar como una persona que sí puede recibir crédito, y -1 puede ser una persona que no va a recibir crédito. Entonces, fíjense, ahí es una clasificación dicotómica, ¿no? Bueno, binaria, ¿no? O sí o no. Entonces, podemos llevar así nuestro resultado final, ¿no? Una vez que evalúa la red neuronal y bota unos números, entonces lo relacionamos finalmente con estos tipos de funciones, ¿sí? Y así tenemos un resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, gráficamente aquí ustedes observan, ¿no? O bien, supongamos, o es bien X, o sea, mejor dicho, perdón, o bien esta zona oscura, podemos decir que esto sea -1, o bien es esta zona clara, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo gráficamente? Si ustedes observan esta función lineal, ¿sí? No es nada más que esta línea que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, esta línea de color negro es lo que básicamente va a permitir clasificar esos dos tipos, ¿no? de resultados, ¿no? Entonces, matemáticamente lo que hace es eso. Porque es una función lineal, lo que hace es trazar una línea, ¿no? Donde divide una región de la otra. Ahora, ahí es el problema, que la matemática no se queda ahí, solamente trazar líneas, puede trazar curvas y ahí comienza pues el ascenso, ¿no? En esto. Entonces, si ustedes ven aquí esta figurita, que alguna vez, de pronto si la ven en las redes neuronales, ustedes ya quiero que observen, fíjense lo que está diciendo aquí es una función, de tal forma que las positivas van a ser 1, por eso está aquí, ¿no? ¿Sí? Y las negativas van a ser tratadas como -1, ¿no? Entonces, matemáticamente se expresa así. ¿Ok? Bueno, una forma de expresarla, ¿no? Ya, esa función que ustedes ven se llama algo así como función de signo, ¿no? Entonces, solo le interesa el signo y lo clasifica según su signo. ¿Listo? Bueno, por acá vemos la representación vectorial. ¿Sí? A la final, la computadora lo que hace es un producto de vectores. Entonces, ahí se entra mucho al campo justamente de la matemática discreta, vectorial, etcétera, ¿no? ¿Listo? Bien, imagínense que también aquí en la siguiente diapositiva, por ejemplo, si queremos tratar de simular la operación AND, todos conocemos la tabla de verdad AND, ¿sí? A través de una red neuronal. Entonces, fíjense, esta red es bastante sencilla, ¿no? Vemos aquí pues una entrada X1, vemos una entrada X2 y vemos la constante 1, ¿no? Y aquí ya se ha ejecutado esta red neuronal, por eso se pone los pesos 0.5, 0.5 y acá se pone -0.8, ¿no? Esto ya es algo, un resultado final, por un si acaso, ¿no? Entonces, fíjense que esto se puede llevar hasta una simple, lo más sencillo puede ser llevar, se puede llevar, se puede simular hasta en una simple hoja de Excel, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Así bastante general, ¿no? Por ejemplo, tenemos las entradas X1 y X2. Ustedes ven aquí, estas son las posibles combinaciones. Creo que todos sabemos, ¿no? Cuando uno combina falso, falso, verdad, verdad, falso. Con falso digo a -1, ¿no? Si ustedes gustan, pueden darle la vuelta, no hay problema, ¿no? Entonces, falso, verdad, ¿sí estamos? Y acá está nuestra salida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si, por ejemplo, vamos a utilizar las primeras entradas, uno dice -1, entonces vamos acá. Supongamos cuando X vale -1 y cuando X2 también vale -1, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que se hace es que se va a multiplicar, ¿no? -1 por 0.5 queda -1. Vamos a guardar en nuestra memoria porque es fácil, ¿no? Luego -1 por 0.5 también queda -1. Perdón, queda -0.5, ¿no? Entonces repito, -1 por 0.5 queda -0.5, parece que por estar hablando. Y otra vez, -1 por 0.5 queda -0.5. Hasta ahí estamos, ¿no? Si sumamos las dos cosas, en estas dos hasta aquí tenemos -1. Si estamos de acuerdo, ¿no?
Y luego, por acá, si multiplicamos 1 por menos 0.8, queda menos 0.8. Y finalmente sumamos, ¿no? Menos 1 más menos 0.8 queda, acá está el resultado, se me había olvidado, lo he tenido por acá, menos 1.8. Entonces, este número, menos 1.8, si aplicamos a la función, que ya sabemos que cuando es negativo, esto lo haga menos 1, y cuando es positivo lo haga 1. Entonces, menos 1.8 automáticamente lo va, digamos, a asociar con el menos 1. Entonces, este va a ser el primer resultado. Entonces, cuando digamos falso y falso, o menos 1 y menos 1, su resultado será falso. Entonces, fíjense cómo simula, ¿cómo se puede decir? Nos simula este problema de la función AND. Y así sucesivamente. Y aquí ya les dejo a ustedes para que, por ejemplo, el último. Vamos a irnos acá. ¿Qué pasa cuando vale 1, 1? Entonces, voy a borrar nuevamente todos estos trazos. Entonces, cuando vale 1, se sobreentiende que aquí tenemos 0.5, porque 1 por 0.5 queda 0.5, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entre las dos cosas, va a sumar 1, y mientras sumas el menos 0.8, queda 1 menos 0.8, queda 0.2. Este número, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Como es positivo, entonces, automáticamente, esta función de aquí, sale que la salida lo asigna como un número 1, o sea, lo que estemos clasificando, lo que sea que sea 1, ¿sí? Si, por ejemplo, 1 representa a una persona con crédito, ya se le da el crédito, ¿no? Etcétera. Entonces, miren, ¿no? Operaciones sencillas, ¿no? De la idea, más o menos, ¿cómo funciona? Esto es una red neuronal. Un montón ahí de pesos, funciones que asignan un resultado final, ¿sí? Funciones internas, bueno, ¿ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bien, lo que le decía, entonces, ¿qué pasa? Ya avanzando un poquito en la matemática, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando asociamos otro tipo de función de activación? ¿Se acuerdan que las clases anteriores, ¿no? Nosotros hablamos de la regresión logística y hablamos de la función llamada justamente logística. Aquí ustedes la ven otra vez. Entonces, imagínense aquí, pues están utilizando la función logística para evaluar el resultado. Entonces, la suma, por ejemplo, imagínense aquí, primero hacen esta combinación lineal y luego lo ingresa a la función logística. Entonces, ustedes saben que la función logística es justamente esta función de aquí, donde puede dar cualquier resultado, ¿no? Cualquier decimal, ¿no? Y luego, de pronto, hay que llevarlo a una transformación. No sé si recuerdan, cuando dio un resultado que sea mayor que 0.5, nosotros lo hacíamos, qué sé yo, llegar a 1 o a la clase que me interesa, ¿no? Y cuando sea menor que 0.5, o puede ser menor que un promedio, menor que una mediana, allá depende del problema, ¿no? Sí, entonces, esto pues ya se vuelve un poquito más interesante, ¿no? Esta función logística, ¿no? Bien. Fíjense aquí, bueno, no lo voy a explicar así tan detallado, pero solo quiero que ustedes observen lo siguiente. Hay un problema bastante complejo, que es justamente la tabla del O exclusivo. No sé si recuerdan la tabla del O exclusivo, la O que lleva tilde, ¿sí? O sea, que puede pasar uno o lo otro. Por ejemplo, uno dice, hoy es de día o es de noche, pero no puede ser ambas cosas a la vez, ¿no? O es de día o es de noche, ¿no? Entonces, esa O, lógica matemática, por lo general, lleva una O con tilde, ¿no? También se lo representa con una O, esta B, perdón, la B de latín, ¿no? Veritas, ¿ok? Y una rayita abajo. Bueno, así se lo representa la O exclusiva. No sé si recuerdan esa tabla, pero si no la recuerdan tampoco no es necesario. Lo que quiero que observen más bien el tipo de gráfico, ¿no? Porque si ustedes ven, los puntos me representan que hay dos categorías, ¿no? Supongamos, los puntos negros pueden ser, qué sé yo, lo falso, y los puntos verdes que están aquí pueden ser verdad. Entonces, si yo les pido a ustedes que tracen una línea para que separen, esto es imposible, ¿no? Porque si ustedes trazan una línea así, le va a quedar a un lado un punto negro. O sea, y si yo les pido que tracen una línea de tal forma que separe las dos clases, imposible, ¿no? No se va a poder trazar una línea negra, una línea que dividan ese problema. Por ejemplo, aquí, si trazo una línea así, si ven, no puedo separar
solamente los puntos verdes y los puntos negros. Entonces, esos problemas, imagínense, no se pueden resolver de forma lineal. Entonces, ahí no, un problema tan sencillo como esto, necesitamos pues de cosas más complejas, ¿sí? Justamente donde aparecen estos tipos de funciones, ¿no? De funciones complejas, ¿no? Entonces, bueno, se puede hablar tantas cosas, ¿no? Incluso hay algoritmos que de pronto el tiempo no da, ¿no? Hay un análisis que se llama análisis discriminante. Esos tipos de tipo discriminante, justamente por eso está el nombre, ¿no? Discrimina, ¿no? Básicamente lo que hace es justamente esto, ¿no? Le pintan a uno una región como esta, entonces la separación que hace es formidable. Abarca justamente los puntos que me interesan, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Hay una especie como de eclipse, ¿no? Bueno, tantas cosas que se puede hablar. Entonces, el modelo de red neuronal de este tipo de problemas, que lo podemos hacer en Excel, básicamente es esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, no he puesto aquí el diseño en Excel, pero no vale la pena porque no lo vamos a hacer tampoco a mano, ¿no? Solo para que vean ya lo más complejo que esto puede llegar a ser, ¿no? Ahora bien, hablemos un poquito de las funciones de activación, porque eso es lo que me interesa. Por ejemplo, hay una función de activación, ¿sí? Hay una función de activación que es justamente, bueno, ya la hemos explicado, que también se conoce como función binaria, ¿no? ¿Qué es esto, no? Cuando el resultado de esa multiplicación y suma, ¿no? Las relaciones de las entradas con los pesos sea mayor que cero, la función es 1, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí está incluido el cero, viene mayor o igual que cero, ¿no? Si es menor que cero, será, eh, será pues la clasificación como cero, ¿no? Independiente de lo que me representa 0 y 1, ¿ok? Entonces, esta es una función de activación. Entonces, y aquí lo que trato de explicarles a ustedes, pues, las diferentes funciones de activación que se puede utilizar. Función binaria, la que ya he explicado. La función logística, que también la hemos explicado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la función logística, por lo general van a ser cuando los problemas, aquí está una notita, cuando los problemas que se necesita predecir tiene que ver con una especie como de probabilidad, por ejemplo, los pronósticos del clima, ¿no? Qué probable es que llueva mañana, etcétera. Entonces, ya dependiendo, ¿no? Un poquito del problema que nosotros vayamos a resolver, ¿no? Aquí la verdad que la experiencia es lo que cuenta, ¿no? Pero por eso estamos aquí iniciándonos un poco con la base, ¿no? Miren, también hay otro tipo de función muy parecida a la logística, si ustedes ven, ¿no? Sí, muy parecida a la logística, ¿no? Y que tenemos una llamada la tangente hiperbólica, ¿no? Entonces, imagínense esta función de aquí. De pronto alguna vez dirá, ¿para qué será que sirvió? Si alguna vez vieron en un colegio, ¿no? Toparon, eso, o en la calculadora incluso, a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo es que se utiliza eso, no? Aquí está una aplicación, ¿no? De la tangente hiperbólica. Entonces, otra forma también de, básicamente, asignar un resultado, ¿ya? La cuestión que la tangente hiperbólica, no sé si es malo o bueno, pero ya depende del problema, nunca le va a llegar a topar el uno ni el menos uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso. Y una función que de toda esta función de activación, aunque ustedes no lo crean, la que más se utiliza es justamente esta función que se llama ReLU, ¿sí? Se escribe así, ReLU, que significa algo así como unidad lineal rectificada. Bueno, y digo que ustedes no lo crean porque es bastante sencilla, ¿no? Y uno pensará de que a lo mejor se utiliza este tipo de función como la hiperbólica, y no. Aunque ustedes no lo crean, la que más se utilizan una de las que más se utiliza es justamente esta función de aquí, ¿no? Y lo que dice es lo siguiente, o sea, si el valor de las entradas con el peso, si nos bota un número negativo, sea cero, o sea, lo clasifica como cero, ¿no? Y si bota un número mayor o igual que cero, pues va a ser el mismo número, ¿no? O sea, si es 0.8, esto va a ser 0.8 también, ¿ok? Bueno, si me permiten, por acá están haciendo unas obras civiles por acá, no sé si escuchen, espero que no se interrumpa el sonido. Bueno, esperando un ratito una volqueta que... Wow. Listo, las cosas que pasan. Muy bien.
Decíamos que esta es una de las funciones que más se utilizan, ¿no? Está denominada ReLU. Aquí está su gráfico, más o menos para que lo vean, ¿no? ¿Y en dónde se utiliza más? Justamente en las redes neuronales artificiales y en estas convolucionales, ¿no? Que habíamos hablado acerca de las imágenes, de la visión de computadoras, ¿no? Listo. El rango significa, o sea, los valores en Y, o sea, estos valores de, rayé todo, estos valores de aquí, ¿no? ¿Sí? Va a estar entre 0 más infinito y el valor de las X pueden ser de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces puede recibir cualquier tipo de valor de entrada, negativo, 0, etcétera, que le va a dar una clasificación de 0 pues, a positivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la parte matemática. Entonces, un poco para que miren cómo funcionan las famosas redes neuronales, ¿no? Obviamente, esto en lenguaje R, pues uno le da el nombre a la función, le da los datos y hace todo por nosotros. O sea, esto nomás es la parte teórica, ¿no? Si uno quiere puede inventarse sus propias funciones de activación y bueno, y ya pues ustedes crean ahí su propia invención, ¿no? Bueno, entonces una vez que más o menos ya hemos tratado de explicar, espero que haya quedado un poquito claro, ¿no? Más o menos cómo se trabaja, ¿no? Pongamos un poco más al fondo, analicemos un poquito más, ¿no? Vamos a tratar de preguntarnos realmente, o sea, pero bueno, ¿y cómo realmente funcionan las redes neuronales, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos dos gráficos, aquí ingresamos pues variables como el área de una casa, los dormitorios de una casa, la distancia que se lleva al centro, la edad que tiene pues esa construcción, esa casa. Y miren que este es un modelo para tratar de encontrar el precio correcto, ¿sí?, a esa casa, ¿no? Entonces, fíjense de que este mismo problema se puede resolver o tener en los denominados algoritmos de regresión, en los problemas de regresión, pero acá lo tratamos como red neuronal. Entonces, su modelo de red neuronal puede ser algo simple como esto, ¿no? Unos ingresos, una flecha, ¿no?, que indican las entradas, ¿estamos de acuerdo? O puede ser algo tan complejo como lo que están ustedes viendo acá, ¿no? Donde está todo está conectado. Entonces, ahí es el problema, el analizar, bueno, cuál es mejor, cuál es peor. Justamente ese es el tiempo de estar probando cada uno de estos modelos, ¿sí? Hasta encontrar lo mejorcito, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no?, el trabajo interesante, entonces ya pueden darse cuenta por qué pasan esos científicos a veces que trabajan en este campo, están ahí con los cabellos, ¿no?, todos erizados, ¿no?, que salen unos, salen los otros. Imagínense, ¿no?, tantas cosas que se puede probar aquí, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora bien, bueno, vamos a contestar, bueno, pero ¿cómo hace, por ejemplo, los pesos? ¿Cómo hace para esto actualizarse? Porque hemos dicho que los pesos se actualizan, ¿no? Vamos a tratar asimismo, de explicar esto de manera general. Bueno, para eso vamos a tratar de entender pues una dirección de trabajo. La primera dirección creo que es la obvia, que comenzamos desde la parte izquierda y ya vamos hasta la salida. Creo que eso es obvia, ¿no? Esa se llama una propagación hacia adelante. En inglés, forward propagation, sí, o sea, algo que va hacia adelante, ¿no? Forward, ¿no? Adelante. Hacia adelante, ¿sí? Como cuando uno va manejando una carretera y dice, hacia adelante, tenga cuidado, hay una curva, ¿no? No sé, hacia adelante. Entonces, listo. Por ejemplo, vemos aquí algo bastante sencillo. Nos dice de que vamos a tratar de predecir la transacción bancaria, por ejemplo, en función de dos variables de un cliente, números de hijo y sus números de cuenta existente de algún cliente, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Supongamos que, bueno, no recuerdo cuál es cuál aquí, ¿no? Me he olvidado, pero bueno, supongamos que tenga aquí estoy aquí, ¿no?, que tenga dos cuentas existentes, ¿no? Y tenga 3 hijos, ¿sí? No hay ningún problema. Una variable ya sé que es hijo y la otra es número de cuenta. Y ya sabemos, lo más básico es multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 2 por 1, supongamos, ¿no? Vamos a hacer esto. A ver, déjenme borrar esto, ¿sí? La idea es lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a multiplicar aquí 2 por 1, 2. Y luego por acá, ¿no? 2, perdón, iba a tachar aquí, voy a tachar nuevamente, a ver.
Entonces decimos, ¿no? 2 por 1, 2, podemos ir por acá, 3 por 1, ¿no? 3 por 1, 3. Entonces sumamos, ¿no? 2 más 3, 5, y ya obtenemos aquí un valor, ¿no? Entonces, fíjense en estos tipos de estructura. Igual acá también tenemos el 1, ¿no? Lo que hacemos es 2 por menos 1, ¿sí? Y luego, ¿qué es menos 2? Y luego 3 por 1, que es 3. 3 y menos 2 es 1, ¿no? Y así sucesivamente. Luego pasamos acá, a la salida final. Entonces, ¿en qué momento cambió aquí? Cambió lo siguiente. Voy a retroceder, ¿sí? Si ustedes ven, al inicio de la clase, más o menos tuvimos esta estructura, pero aquí en medio no veíamos nada, solamente los pesos, pero si ustedes se dan cuenta, han aparecido unos nodos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como las capas internas de una red artificial, red neuronal artificial. Entonces, fíjense que aquí ya uno puede pues, imaginarse que aquí es una red con una sola capa interna. ¿Y qué les digo? Cuando algunas redes neuronales tendrán 100, 50 capas internas, imagínense ustedes, pues la maraña ahí de conexión, justamente por eso se llama red neuronal, porque eso es lo que pasa en nuestro queridísimo cerebro, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se trabaja internamente? Justamente lo que trataba aquí de explicar, ¿no? Se trabaja las mismas operaciones, ¿no? Sino que esto pues se lleva hacia adelante. Por eso esto se conoce como una propagación hacia adelante. ¿Estamos claros? Y bueno, aquí porque hemos utilizado una función simple que es la multiplicación y suma, ¿no? Y no quiero, ¿para qué complicarnos más la vida? Pero se puede utilizar otros tipos de funciones, como ustedes ven, la tangente hiperbólica, pero eso ya lo dejamos a la computadora, ¿no? Hasta ahí estamos, entonces, esto es la propagación hacia adelante. Bueno, pero aquí voy. ¿Cuál es el resultado final? Es 9. Entonces, supongamos que el resultado, estamos en una etapa de prueba y hemos tenido 9. ¿Ok? Y supongamos que el resultado que yo esperaba de pronto era 5. ¿Qué es lo que hemos obtenido un error? ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 9? 9, no, 9 menos 5, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, este es el error. Entonces, ¿qué es lo que hace la red neuronal? La red neuronal lo que hace es que coge este error, ¿sí? Y con este error, pues, va a tratar de minimizarlo. Entonces, lo que hace es como que regresa otra vez a su arquitectura y lo que hace es cambiar estos pesos de aquí. Ahí es donde actualiza los pesos. ¿Ok? O sea, esto es lo que vamos a ver en la lámina más adelante, ¿no? Y eso se conoce como propagación en retroceso. O sea, en inglés será como backward propagation. O sea, sería como propagación hacia atrás. ¿Sí? Hacia atrás, ¿no? Como que retrocede. ¿Para qué? Para actualizar los pesos. Y eso va a estar ahí en un constante ciclo, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hasta que llega a una... Esto va iterando, ¿no? Hasta que llega a un límite de iteración o a un error mínimo, etcétera, ¿no? Imagínense ustedes, pues ahora es bastante fácil explicarlo, pero ahora en algoritmo hacerlo se nos va a demorar, ¿no? Pero obviamente el lenguaje R y otro lenguaje también ya está listo, las bibliotecas, y solo escoger la función y usar. Le da estos tipos de gráficos, por ese caso, ¿no? Ya las funciones son unas maravillas ahora, ¿no? Bien, entonces, aquí hay, bueno, otro ejemplo, bueno, aquí por el tiempo no lo voy a explicar, pero esto de aquí utiliza la función de activación reloop. Bueno, podemos explicar así sea para que ustedes vean, ¿no? Supongamos de dónde salió este cero, entonces vamos a ver, pueden hacerlo eso luego en su casa, ¿no? Por ejemplo, multipliquemos 3 por 4. 3 por 4, ¿cuánto es? 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si no me he equivocado, ¿no? Luego por acá, tenemos acá 5 por menos 5, ¿cuánto es? Menos 25, ¿no? Entonces, si ustedes dicen menos 25 y más 12, obviamente vamos a tener un número negativo. ¿Y qué nos dice la función reloop? Voy a retroceder, ¿no? Entonces, la función esta reloop nos dice que cuando el número, en este caso salió un número negativo, ¿no? Cuando el número es negativo, su resultado final sea 0. ¿Sí ven? Entonces, por eso aquí ya le asignó 0. ¿Dónde que estoy? Se me perdió el cursor. Se me perdió el cursor, acá está. Aquí da 0, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la prueba con otro modo, a lo mejor da positivo, da 26, por eso en cambio le asigna 26. Entonces, depende, ¿no? Por eso cuando uno va a hacer unos tipos de estos ejercicios, lo primero que hay que ver es con qué función de activación voy a trabajar, voy a modelar, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces,
Imagínense, en las capas escondidas inclusive podemos tener unas combinaciones de funciones de activación. En estas capas de aquí, pues aquí hay una y dos capas escondidas, ¿no? Las internas. ¿Sí? En estas capas internas, pues todas trabajan con la función de activación, que se llama ReLU. ReLU, ¿ok? Bueno, entonces, como las ideas generales, ¿no? Ahora bien, lo que yo le decía, entonces, una vez que nosotros, fíjense aquí, da un valor de 364, esto es otro ejercicio, ¿no? Una vez que nosotros obtenemos el resultado final, ¿sí? Lo que hacemos es que ese resultado final, como primero se hace la etapa de prueba, hay que tratar de ver justamente esto de aquí, ¿no? La diferencia entre el valor actual y el valor predicho, o sea, retrocediendo, ¿no? El valor predicho, o sea, el valor que se ha pronosticado es 364. Hay que ver, pues, hay que compararlo. Supongamos que el valor actual, que como estoy en una etapa de prueba que yo tengo es 300, entonces veo que hay un error de 64 puntos, ¿no? Entonces, hay que hacer algo ahí para disminuir ese error. Entonces, eso ya entra una parte matemática. La disminución, ¿no? O encontrar el mínimo error ya es otra parte matemática. Por eso, ese tipo de función, ¿no? Que maneja el error se llama justamente función de costo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el valor actual y el valor predicho, ¿sí? Ese valor nos da, pues, se lo maneja a través de una función llamada función de costo. Y obviamente eso es calculado, ¿no? Y esa función de costo, si yo les pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Maximizar o minimizar? Obviamente la respuesta es minimizar. Minimizar porque minimizar el costo significa minimizar el error, ¿ya? Esa es la idea matemática, ¿no? Incluso aquí está, ¿no? Minimizar la función de costo. ¿Listo? Esa es la idea, ¿no? Así como va siendo bastante, bueno, bastante general, ¿no? Ok, entonces, nuevamente el gráfico nos dice, aquí está la propagación hacia adelante, forward propagation, calcula, ¿sí? Y computa el error, ¿no? La función de costo, no, tiene que computar ahí el error y tiene que hacer lo posible para minimizarse, por eso aquí pues hace una propagación hacia atrás, o sea, como que ingresa y lo que hace es actualizar los pesos que están por aquí, ¿no? ¿Sí? Esa es la parte matemática, ¿no? Vamos, creo que por aquí hay un ejemplito de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Imagínense en el problema que teníamos que había salido 9, ¿no? Entonces, estamos aquí que ha salido 9 y me dicen que el valor objetivo ha sido 13. Entonces, tenemos un error de ¿cuánto? Un error de menos 4, ¿no? ¿Sí? 9 menos 13. Por lo general siempre es predicho menos el valor actual, ¿no? 9 menos 13 menos 4. Igual, si lo hacen al revés tampoco hay problema porque el error siempre por lo general se lo maneja elevado al cuadrado. Entonces, lo que hace es computar esto aquí. El error, la función de costo básicamente, en términos generales, es esto, ¿no? No es nada más que una diferencia al cuadrado, ¿sí? De esa diferencia, ¿no? Entre el valor actual y el valor predicho, lo elevo al cuadrado. Y esto es lo que hay que minimizar, esta función cuadrática. ¿Cómo se minimiza? Ustedes espero que han cruzado cálculo y han hecho ejercicios como encontrar el mínimo de una función. ¿Se acuerdan de todo eso? Ahí es pura matemática, ¿no? Entonces ahí se aplica esto, ¿no? Bueno, ya está aplicado los algoritmos, ¿no? Entonces, minimiza eso y fíjense que por ejemplo, este peso de aquí, el 2, si ve este peso de acá, una vez que hace la actualización, lo cambia, ¿no? Cambia a 3. Entonces, fíjense que ahora la salida 9, si lo ejecuta nuevamente la red neuronal, ya va a obtener 13, ¿no? Donde el error se ha minimizado, ¿no? Y el error ya se hace 0, ¿no? Esa es la idea bastante general, ¿no? Necesitamos tener en cuenta esto, ¿no? Un montón de cosas matemáticas también que se aplican aquí, ¿no? Entonces, un poquito hablando de la minimización, de la minimización, ¿no? Justamente lo que se hace es esto, ¿no? Porque como se manejan varias variables, ¿no? Podemos pensar en este tipo de gráfico matemático como una parábola, ¿no? Pero en 3D. Entonces, fíjense el mínimo de dónde va a estar, ¿no? Por acá, estos puntos de aquí abajo, ¿no? Entonces, ahí no me quiero entrar mucho en este campo, ¿no? Pero encontrar el mínimo en sí de una función realmente es complejo, ¿no? Porque imagínense en este tipo de función que están acá, ¿no?
donde resulta que hay varios mínimos. Esto se llama mínimos locales, porque usted puede analizar un tramo de aquí a acá, ¿sí? Este pedazo de aquí, yo tengo este mínimo, que es un mínimo local, ¿sí? Pero eso no me garantiza que es el mínimo general de mi función. Mi mínimo general, mi mínimo global ha estado acá. Entonces, ahí hay una parte matemática realmente bastante amplia, que ya entra el campo de la investigación operativa, lo que es minimizar, ¿sí? Entonces, solamente damos las ideas generales, ¿no? Entonces, lo que hace es lo siguiente, ¿no? Si ustedes más o menos siguen aquí la flecha, ¿no? Donde comienza, hace la propagación hacia adelante, ¿no? Miren, encuentra un valor de predicción, ¿no? Sí, encuentra el error, ¿sí? Y regresa nuevamente. Es lo que está haciendo aquí este GIF, si ustedes lo siguen con la vista, ¿no? Sí, actualiza los pesos, ¿no? Entonces, matemáticamente, pues una de las técnicas que sirve para minimizar estos pesos justamente se llama esto de aquí, ¿no? Gradiente descendente, algo así como, no sé si está en español, sería algo así como, se me escapa el nombre en español ahora, ¿no? Pero descenso de gradiente, ¿no? Bueno, en forma aleatoria. Estocástica significa en forma aleatoria, ¿no? Entonces, en español sería algo así como, lo que es gradiente es como una ladera, ¿no? Que va, justamente me interesa descender por esa ladera, ¿no? Eso es un término un poquito de ingeniería civil ahí, ¿no? Entonces, descenso de gradiente creo que sería en español. La verdad es que lo conozco más rápido, lo conozco como en inglés, que siempre lo conozco como gradient descent, ¿ok? Entonces, esto es algo que cada vez que nosotros escuchemos esto en este tipo de materia, pues justamente es una técnica bastante conocida para encontrar siempre lo mínimo. En este caso me interesa minimizar el error. Bueno, no nos preocupemos de esto porque esto ya lo hace en la computadora, ¿no? Solamente para que ustedes vean qué es lo que hace, para tener hasta un poquito de respeto, ¿no? Porque a veces uno dice, oh, esto es bastante simple, y no, realmente los algoritmos son, ¿para qué? Un poquito complejos, ¿no? Pero entender si es simple, ¿para qué? No hay muchas cosas aquí. Entender en forma general es esto, lo que está pasando, ¿no? Bueno, ya para terminar un poquito esta idea es, bueno, aquí está más o menos un poquito el algoritmo, ¿no? Esto creo que no vamos a tener tiempo. Ahora bien, esto era ya para terminar. Miren, este tipo de gráfico que ustedes lo pueden encontrar en la dirección, en su casa, luego lo pueden dar un clic a esta dirección que ustedes ven aquí, ¿no? Y lo van a ver con más calma. Pero fíjense las arquitecturas de redes neuronales, ¿no? Para tener una idea, nosotros en nuestra clase hemos visto esta de aquí, esta pequeñita, lo que es el perceptrón. Bueno, hemos hablado un poquito de ciertas redes internas. Esto de aquí y no va más, o sea, creo que sí, básicamente nuestra clase ha estado pues solamente con estas dos cositas. ¿Qué nos falta de estudiar? Imagínense todo lo que ustedes ven aquí, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Para que vean el campo de esto, ¿no? Imagínense un montón de... Entonces, como yo le decía, el hecho que cambia la arquitectura de cómo están conectadas estos nodos ya cambia el nombre de la famosa pues, redes neuronales artificiales, ¿no? Y si ustedes ven aquí, pues por ejemplo, voy a tratar, aunque no se ve, creo por lo pequeñito, pero voy a tratar aquí de leer aquí, supongamos, esto se llama lo que habíamos hablado sobre los datos que tienen que ver con series de tiempo. Las redes neuronales recurrentes, entonces imagínense, ¿por qué es eso de recurrente? Si ustedes ven aquí hay unas cosas como de ciclo en cada nodo, ¿no? Aquí hay algo pequeñito, está algo pequeñito, pero bueno. Entonces, miren este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, para todo eso ya están los algoritmos, ¿no? Sino que el tiempo es probarlo, ¿no? Probarlo y aplicarlo. Y así, hay un montón aquí de cosas, ¿no? Estaba buscando, a ver, hay otro que es justamente para imágenes. Miren aquí, ¿no? Las redes convolucionales profundas. Miren esta arquitectura de aquí, ¿no? Esto ya para clasificar imágenes más, bueno, una forma más chévere, más real, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos me pueden entender de que el campo es grandísimo de esto, ¿no? Por eso, si alguien desea más, pues claro, ya aquí la lectura, la práctica y obviamente luego la especialidad, hacer una maestría, un doctorado, y que muy bien se puede sacar solamente en este campo, ¿no? Bueno, le dejo eso. Y aquí unos ejemplos de dónde se han aplicado. Me llamó la atención y le he tratado de copiar y pegar aquí. Si ustedes ven, es un pantallazo de Zoom.
¿Por qué? Esto fue, no sé si ustedes estuvieron en la Facultad de Informática, se dio, el semestre pasado, sí, se dio este tipo de charlas, donde vinieron varias personas, incluso internacionales, y me llamó la atención, por eso yo traté de hacer una captura de pantalla. Por ejemplo, estos señores, imagínense cómo hicieron, pues, cómo utilizaron las redes neuronales artificiales. Mire, clasificación de actividad física utilizando redes neuronales artificiales en el análisis de medidas antropométricas. Bueno, algo de los músculos, ¿no? Pero mire cómo aplican, o sea, campo hay infinidad, ¿no? Entonces, y básicamente lo que utilizaron, mire, 4.000, básicamente filas, una tabla de 4.000 filas con 77 variables, atributos, ¿ok? Y bueno, aquí está un poquito más los atributos, bueno, aquí está el título. Estos son, fue una charla que se dio el semestre pasado, no sé si ustedes estuvieron, ¿no? En la facultad nuestra, ¿no? Otro tema, bueno, aquí hay otro tema, hasta como un pequeño proyecto, ¿no? O sea, no es nada, realmente no es nada difícil. Más bien un poquito aquí es conseguir los datos, es un poquito tedioso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, a clasificación de actividad física utilizando redes neuronales, pasarle, no, esto era lo mismo, ¿no? Sino que estoy aquí haciendo un poquito más explícito la arquitectura que ellos utilizaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si está por acá. Bueno, de todas maneras está el título, creo que ese artículo está en internet. A ver, sí, pensaba que había, veo que es la misma, sí, es la misma, no hay problema, es el mismo artículo, sino que hay 3 pantallas de esto que está bien detallado. Bueno, eh, ¿qué más? Aquí hay unas referencias, si ustedes también desean, pues pueden darle clic a estas páginas aquí, que es un poquito interesante. Por ejemplo, este proyecto de Keras, bastante interesante, ¿no? Aquí hay una charla, si tienen tiempo, fuera bueno que ustedes lo lean, lo escuchen, perdón. Está en Facebook, ¿no? Es de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Bastante interesante como para un proyecto, este tipo de charlas, ¿no? Bueno, una infinidad de cosas. Y aquí una aplicación bastante real y un poquito chistosa. Esto es de la vida real. Ustedes pueden acceder. El proyecto, el código fuente, todo está aquí, por un si acaso, ¿no? Si lo pueden aplicar hasta en una tesis, pero obviamente hay que cambiar, ¿no? Entonces la idea es lo siguiente, si ustedes ven la red neuronal, en el caso de aquí, a esta señora pues no se equivoca, ¿no? Le dice que el rostro pertenece a alguien femenino, female, y listo, ¿no? Pero en el caso de acá, si ustedes observan, está aquí pues este señor, presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Y fíjense cómo, no sé si aquí ustedes ven, cuando dice male significa masculino, está clasificando correctamente, pero fíjense que a veces se equivoca. No sé si se dan cuenta, la red neuronal lo clasifica como femenino, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta, lo cambia a female, ¿no? Entonces sí, son errores, ¿no? Entonces, bueno, todo este proyecto está aquí, por si acaso, nomás usted lo enlaza a una página de YouTube y cualquier imagen automáticamente busca el rostro y comienza a clasificar como hombre o mujer, masculino o femenino, ¿me entienden? Interesante, ¿no? Listo, no sé si hay alguna pregunta. Y esto pues es una forma de chiste que comparto con ustedes. Realmente me causó mucho chiste este meme, ¿no? Si ustedes, bueno, lo dejan un poquito para que lean ahí, creo que ustedes lo van a entender más que yo que explique, ¿no? Bueno, espero que lo hayan leído. Entonces, me causó gracia, ¿no? Listo. Bueno, por el tiempo, vamos a dejar ahora ahí nuestra cátedra de hoy día, ¿no? Sin embargo, si ustedes pueden, pues observen que hay unos scripts. Vamos a ver si en la próxima clase pues lo trataré un poquito de explicar y si no, tengo planificado hablar otro tema de ustedes, con ustedes, que son los árboles de decisión, pero realmente está bastante sencillo aplicar las redes neuronales en los scripts que está en R, está todo, ¿cómo se llama? Comentado, cualquier cosa, pues también tenemos nuestra tutoría, ¿no? Sin embargo, bueno, si hay tiempo, la próxima clase, bastante general, hablamos un poquito de los scripts, pero más me interesa un poquito esta parte de comprensión de cómo trabajan las redes neuronales, las cosas básicas que hemos hablado. Bien, creo que nada más, ¿no? Sí. Listo. Voy a entonces a quitar la diapositiva si no hay preguntas.
Y si me permite voy a tomar la foto de... Bien, me permite un ratito, voy a tomar la foto. Mientras estoy tomando la foto, déjenme también recordar que la próxima semana ya es nuestra evaluación. Déjenme quitar esto. A parar un poquito lo que estoy grabando.